Dios te bendiga, iglesia. Les envío un cordial saludo a todos los oyentes. Así que tengo una vez más el gran privilegio de poder compartirles la palabra del Señor. Y en esta oportunidad quiero hablarte acerca del hartazgo social. ¿Qué significa el hartazgo social? Bueno, en síntesis quiero hacer como una pequeña introducción de lo que significa todo esto y de qué quiero hablarte en este día. El hartazgo social es lo que se está viviendo actualmente, es lo que el mundo está atravesando en estos momentos. La sociedad salió a las calles, la sociedad empezó a manifestarse, a mostrar su repudio, ya sea al confinamiento o a una economía que se desborona o se cae de a pedazos. Y al no encontrar la salida frente a estas situaciones de vida, la sociedad empezó a manifestarse en los diferentes lugares del mundo. Y esto es el cansancio y este es el hartazgo social que se ve reflejado en los diferentes medios de comunicación. Es el día a día prácticamente que en diferentes lugares las sociedades empezaron a salir a las calles a manifestarse. Eso es lo que significa hartazgo social. Yo diría que es una especie de un patrón que está ya casi prácticamente en el ser humano. Cuando se siente que su forma de vida o su condición de vida está siendo afectado y no poder encontrar la salida, el ser humano tiende a mostrar su repudio, su disconformidad, y lo hacen de distintas maneras, ¿sí? Es prácticamente un patrón que se genera en el ser humano. Y esto uno diría que tiene que ver, sí que tiene que ver con los hijos de Dios también. Somos seres humanos, somos seres personas que también esto nos puede llegar a suceder. Y esto está en la palabra de Dios. Por eso es que quiero compartirte hoy en Jeremías, capítulo 2, versículo 1 al 3, que dice de la siguiente manera: Vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Versículo 3. Santo era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Hasta ahí. Después leeremos el siguiente versículo más adelante. Estos versículos que acabamos de leer, a esta altura de la historia de la palabra de Dios, simplemente dice la palabra que Dios está recordando. A través de Jeremías, Dios dice que Él se acordó del primer momento, de cuando era fiel, de esa juventud, de cuando Israel se había acercado a Dios. Es decir, vamos a decirlo, vamos a actualizarlo, es cuando uno andaba en el primer amor con Dios. Cómo uno se desvivía por Dios, ¿no es cierto? Yo creo que tú te acuerdas de ese momento, de esos tiempos que uno ha tenido que vivir el primer amor. No nos importaba si llovía, estábamos presentes a donde teníamos que ir. Si hacía calor, tampoco interesaba. Pase lo que pase, uno estaba siempre disponible para poder hacer las cosas de Dios. Y eso eran tiempos distintos, diría. Uno se desvivía por el Evangelio, se desvivía por Dios. Y entonces Dios también tiene acá en la palabra de Dios y les está diciendo, me acuerdo claramente de esos tiempos. ¿Cómo eras cuando eras fiel a mí? De ese amor puro, le dice, que no les interesaba si estaban en el desierto donde no había nada, no les importaba nada al pueblo de Israel. Se desvivían
por el amor de Dios, ¿sí? Eso les está diciendo Dios, me acuerdo de ese tiempo, pero que la realidad de ese momento era otra. Se habían olvidado, se habían apartado, estaban en pos de dioses ajenos. Entonces Dios les está como diciendo, me acuerdo de esos momentos, que cuando tú andabas al lado mío y la realidad era otra. Así que iglesia, creo que tiene que ver esto con nosotros también. Como lo que está sucediendo o como lo que sucedió en estos tiempos de pandemia, si bien los primeros días o los primeros tiempos cuando salió este confinamiento, la sociedad estaba tranquila, la sociedad aceptaba, la sociedad obedecía los protocolos, los reglamentos, las ordenanzas, lo que fuese, estaba ahí, se cuidaba prácticamente, pero que la actualidad ahora es otra. Eso tiene que ver también. Andar en los caminos de Dios en los primeros amores también era algo parecido. Parece que el tiempo, el transcurrir del tiempo, o atravesar por momentos críticos, difíciles, hacen que al ser humano o a los hijos de Dios también les haga cambiar de parecer, de pensar, de pensamiento y obrar de distinta forma. ¿Por qué el pueblo de Israel se había apartado? ¿Por qué el pueblo de Israel había dejado a Dios? Si conocían las maravillas, si conocían todo lo que Dios había hecho con ellos, si conocían los milagros y grandes que hizo Dios en Egipto, si sabían todo, ¿por qué se habían apartado? Y creo que hay una sencilla respuesta a todo esto. Creo que es el silencio, porque hay momentos de silencio donde Dios no es que no responda, pero es el silencio donde pareciera que Dios no ve nada o no sabe nada y transcurre solamente el tiempo. Y es ahí donde la debilidad del pueblo de Israel lo tenían. Cuando había silencios, ellos estaban muy tentados a arrimarse a los pueblos paganos, a tomar las costumbres que tenían ellos de servir a dioses ajenos. Eran muy tentados a eso. Era frecuente prácticamente en el pueblo de Israel. Y creo que también en la iglesia, en el pueblo de Dios, esto suele pasar. Suele suceder. ¿Sí? Si bien la historia de la palabra de Dios nos relata, nos habla claramente que esta falencia está en la iglesia, parece que se cansa uno, ese cansancio lo demuestran apartándose, dejando de lado, ¿sí? Es una especie como de manifestación también. Recuerdan claramente cuando Israel salía de Egipto, a falta de agua empezaban a murmurar, a falta de comida, Dios les daba el pan y también sentían que se secaban el vientre y a raíz de eso Dios les daba la carne y así sucesivamente. Es decir, que siempre mostraba una especie de manifestación el pueblo de Dios, mostrando casi de estar desconformes con lo que Dios los estaba tratando. Así que a lo largo de toda la historia, esa falencia siempre estuvo en el pueblo de Dios. Y no digo que esto pasó y quedó en la historia, creo que también en nuestros tiempos, ¿sí? Ahora, actualmente, también esto suele suceder, pasa, por eso digo que es una especie de patrón que está metido dentro del ser humano, que se cansa o se fatiga o es la rutina, que a muchos no les gusta la rutina, si bien a veces hemos vivido momentos donde el pueblo, donde la iglesia o el ser individuo o los hermanos en Cristo, vamos a decir, cuando se sienten que están desconformes, cuando sienten que no pasa nada, es inmediatamente hemos tenido casos así de que uno se va a buscar a otro lugar y si no pasa en ese lugar va a otro lugar y así van buscando momentos de vivir algo distinto, diferente. Y creo que no es así.
Creo que no es así porque tenemos que perseverar. Hay momentos de silencios, hay momentos donde no pasa nada y aún así, a pesar de todo eso, tenemos que seguir permaneciendo los hijos de Dios. Es permanecer. No podemos irnos porque no acontece, no sucedió nada, no pasó nada y nos vamos para otro lado. No, no es así. Tenemos que permanecer. La palabra es permanecer, aunque haya silencio, permanecer. Así que iglesia, creo que estamos viviendo también en estos tiempos ese silencio. Al no encontrar respuesta a esta situación, a esta enfermedad que no hay salida, uno diría, Dios no nos respondió o no nos contesta, ¿por qué la enfermedad no se terminó? ¿Por qué no desapareció? No sé, ¿por qué Dios no hizo algo? Porque uno ha orado y uno está orando por esta enfermedad, pero siempre la voluntad será de Dios. Dios tiene la última palabra y uno diría entonces, este es un momento de silencio donde pareciera que Dios no está atento, pareciera que Dios se olvidó, pero sin embargo Dios tiene el control a pesar de estar pasando momentos difíciles, Dios tiene el control. A pesar de decir por qué sigue esta enfermedad, Dios tiene el control de toda esta situación. Así que quiero leer el siguiente versículo que está en el versículo 10 de Jeremías, del capítulo 2, que dice lo siguiente. ¿Por qué le dice estas palabras? Porque Israel hacía cosa que otros pueblos no lo hacían y era casi como una sorpresa grande. ¿Cómo es posible? Decía. Las otras naciones no hacen lo que ustedes hacen. Mira lo que dice. Escucha lo que dice. Dice, porque pasad a las costas de Quintín y mirad y enviad a Cedar y considerad cuidadosamente y ved si ha hecho cosa semejante a esta, dice. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. ¿Qué palabras? Son palabras muy fuertes que le dice a la iglesia. En el principio les dijo que se acordaba de ese primer amor que era realmente muy original y ahora les dice claramente, ustedes han hecho todo lo contrario, han hecho lo que otras naciones no lo hacen. Respetan a sus dioses, respetan a sus creencias y no se cambian fácilmente. Pero ustedes hacen lo contrario. Ustedes se cambian inmediatamente, le está diciendo. Cambian. Ahí dice clara el versículo, dice, la gloria de Dios por lo que no aprovecha. Son palabras fuertes que Dios les está reclamando porque Israel había entrado en una apostasía total prácticamente. Y esto significa que también para los hijos de Dios es un gran riesgo vivir momentos de silencio, puede ser de riesgo. Pero para eso está la palabra de Dios. Claramente la palabra de Dios nos dice que vendrían tiempos difíciles. Si bien dice la palabra, más el que persevere hasta el fin, este será salvo, eso significa que estos tiempos iban a acontecer y necesitamos como iglesia perseverar. Momentos de silencio, momentos donde la maldad sobreabunda y el amor de muchos se va a enfriar. Y esto también son esos tiempos, iglesia. Así que mi hermano, quiero que juntos recapacitemos sobre esta palabra, porque Dios nos está hablando, Dios nos está diciendo que necesitamos permanecer a pesar del silencio, que estos tiempos iban a venir, lo dijo el Señor de antemano, que estas situaciones críticas van a venir, y aún quizás mucho más, ¿sí? Así que tenemos que estar preparados para lo que tenga que venir, ¿sí? Que el Señor nos dé toda la fuerza y podamos soportar toda situación.
Y así dice la palabra, más el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Sí? Así que Iglesia del Señor, con esta pequeña reflexión, con esta palabra, quería hacer llevar o llegar a tu corazón y que sea de bendición. Dios te bendiga, Iglesia. Fuerza a seguir adelante, permaneciendo en este camino hasta que el Señor venga a buscarnos. Iglesia del Señor, será hasta la próxima y que Dios te bendiga grandemente. Chao, chao.